Resident Evil, la saga que tocó fondo y pudo reinventarse. En 1996, una mansión en las afueras de Raccoon City marcó la historia de los juegos. Desde entonces, Resident Evil ha sido sinónimo de terror, virus, zombies y corporaciones corruptas. Pero, como toda gran historia, también atravesó momentos oscuros, hasta que volvió a renacer. El nacimiento del survival horror. En los años 80 y principios de los 90, Capcom era conocida por juegos como Mega Man y Street Fighter. Sin embargo, en 1989 desarrollaron un RPG de terror para Famicom llamado Sweet Home, basado en una película de terror japonesa con el mismo nombre. Este juego incluía exploración de una mansión, gestión de inventarios, puzzles, historia de horror psicológico y varios personajes con habilidades únicas. Esto inspiró a Shinji Mikami, joven desarrollador de Capcom, que en 1993 fue encargado de liderar un proyecto para crear un juego de terror en 3D para la consola PlayStation. Shinji, que trabajaba como diseñador en juegos de Disney para Capcom, no era muy fan del horror. De hecho, aceptó el proyecto casi por obligación, pero terminó por apasionarse con el desafío. Objetivos del proyecto: crear un juego cinematográfico centrado en la tensión psicológica y la supervivencia, con influencia directa de Sweet Home, pero usando gráficos 3D pre-renderizados. Originalmente el juego era para la Super Famicom, pero se canceló en favor del nuevo hardware de PlayStation, que permitía gráficos 3D y pistas de audio con voz. Tenía influencias de The Shining, Night of the Living Dead y Alone in the Dark, juego de PC pionero del terror con cámara fija y escenarios en 3D. El jugador debía gestionar recursos, evitar combates innecesarios y resolver puzzles. Sabiendo todos estos datos, el 22 de marzo de 1996 en Japón se lanza oficialmente el primer Resident Evil, y poco después en América y Europa. Este lanzamiento marca el nacimiento del survival horror moderno y el comienzo de una de las franquicias más influyentes de la historia de los videojuegos. Su recepción fue increíble, más de 5 millones de copias vendidas entre todas sus ediciones. Críticas destacando la atmósfera, diseño de niveles y originalidad. Capcom se posicionó rápidamente como el referente del terror en videojuegos. El término survival horror se establece en la industria y los nuevos títulos inspirados como Dino Crisis, Parasite Eve, Silent Hill salen a la luz. Después del éxito inesperado del primer juego, Capcom se pone en marcha para hacer algo más grande, más ambicioso y más cinematográfico, el mítico Resident Evil 2, cuyo desarrollo fue más complejo y caótico al inicio. Antes del Resident Evil 2, que todos conocemos, Capcom desarrolló una versión completamente distinta del juego, conocida como Resident Evil 1.5, desarrollado entre 1996 y 1999, dirigido por Hideki Kamiya, un novato en ese momento, pero supervisado por Mikami, con Elsa Walker como protagonista, una motociclista universitaria. Leon ya existía, pero con un diseño diferente. El juego estaba en un 60 a 80% terminado, pero lo terminaron cancelando por considerarlo plano, sin alma, con falta de tensión, ritmo narrativo y carisma. Shinji tomó nuevamente el control creativo. El guión fue reescrito por Noboru Sugimura, que incorporó un enfoque más dramático y estructurado. Se contrataron más escritores y diseñadores. Nuevos personajes como Leon, policía novato que llega en su primer día, Claire Redfield, hermana de Chris, buscando respuestas, y la introducción de personajes clave como Ada Wong, Jerry Birkin, Annette y William Birkin. Nuevos enemigos: el virus G, una evolución del T-Virus, desarrollado por William Birkin. El jefe mutante principal es el propio William. Introducción de Liker, Mr. X y más zombies variados. Nuevo diseño: la estación de policía se convirtió en una comisaría gótica y laberíntica construida en un antiguo museo, más espacios urbanos, calles destruidas, alcantarillas y laberintos subterráneos. Agregando a esto dos campañas: Leon A, Claire B y viceversa, entrelazadas, con el sistema Zapping, gestión de ítem, puzzles más elaborados, más narrativa, mayor duración, más cinemáticas y mejores animaciones, siendo lanzado el 21 de enero de 1998 en Japón y América, llegando el 8 de mayo de 1998 a Europa. El juego era principalmente de PlayStation, pero fue porteado a PC, Nintendo 64, Dreamcast, GameCube y posteriormente tuvo su remake en PlayStation 4. También, como el anterior, fue un éxito comercial, vendió más de 5
5.8 millones de copias en su lanzamiento original, uno de los juegos más vendidos de la generación, aclamado por su historia compleja, su ambientación urbana y cinematográfica, su sistema de campañas cruzadas y así siendo considerado por muchos como la mejor secuela de un survival horror. Resident Evil 3 Nemesis. Mientras Leon y Claire luchaban por sobrevivir en la comisaría de policía en Resident Evil 2, otra historia ocurría en paralelo. Jill Valentine, una de las protagonistas del primer juego, también luchaba por escapar de Raccoon City completamente sumida en el caos. Este capítulo cierra la trilogía original de Raccoon City, mostrándonos el alcance total del brote viral y el colapso de la ciudad, la intervención de Umbrella y su grupo mercenario, y sobre todo la persecución de Nemesis. Inicialmente no era Resident Evil 3, un juego pequeño llamado Resident Evil Nemesis, centrado en la persecución de un enemigo imparable, otro juego más grande para la nueva generación, Resident Evil Code Veronica. Sin embargo, Sony exigió que Resident Evil 3 numerado saliera en PlayStation, así que Capcom rebautizó Nemesis como Resident Evil 3 y Code Veronica quedó como un spin-off. Este juego trajo mejoras a la jugabilidad y desarrollo técnico. Se podía esquivar, crear munición, zonas más abiertas, enemigos más agresivos y sistema de decisiones rápidas. Mejoraron el motor gráfico respecto al Resident Evil 2, más personajes en pantalla simultáneamente, mayor velocidad de movimiento de los enemigos, animaciones más fluidas y enemigos más destructibles. Se lanzó el 22 de septiembre de 1999 en Japón, llegando el 9 de noviembre a América y el 17 de noviembre a Europa. El juego fue un éxito, pero no vendió más que su precuela. Aproximadamente más de 3.5 millones de copias en PlayStation 1. Sus principales críticas fueron su menor duración a comparación del Resident Evil 2 y la reutilización de escenarios. Aún así, introdujo una de las ideas más influyentes en el terror interactivo, un enemigo que persigue dinámicamente al jugador a lo largo del juego. Curiosidades. Nemesis fue apodado internamente como Pursuer, el perseguidor. Su diseño se inspiró en un embrión humano y Terminator. En un principio, Jill iba a morir en la historia, pero Capcom se negó. Su título japonés es Biohazard 3, Last Escape, aludiendo al último intento de sobrevivir a Raccoon City. El final muestra la destrucción total de la ciudad con un misil nuclear, cerrando la saga urbana. Con este juego, Capcom cerró el capítulo de Raccoon City y se separó para llevar la saga a nuevos escenarios y estilos. La amenaza de Umbrella estaba lejos de terminar, pero ya no serían solo zombies los protagonistas. La saga estaba a punto de revolucionar completamente con Resident Evil 4. La revolución del survival horror. Capcom sabía que necesitaba reinventar la saga y la respuesta llegó con un juego que cambió el género, cambió la cámara, el ritmo y terminó siendo uno de los más influyentes de todos los tiempos. Su desarrollo fue caótico, con 4 versiones descartadas antes de llegar a la definitiva. Versión Horror Fantasma. Leon exploraba un castillo embrujado con visiones paranormales. Muy experimental, se canceló por no sentirse un Resident Evil. Versión tipo acción gótica. Muy alejada del survival horror, inspiraría luego a Devil May Cry. Versión con infección interna. Leon se veía afectado por el virus gradualmente. Fue descartado por problemas técnicos y narrativos. Finalmente, bajo la dirección de Shinji Mikami, Capcom tomó la decisión de desechar todo lo viejo y empezar de cero. Se lanzó el 11 de enero de 2005, inicialmente para GameCube y luego fue porteado para PlayStation 2, PC y Wii. Es uno de los juegos más porteados y vendidos de la historia. Trama. Leon, ahora agente del gobierno, es enviado a un pueblo remoto de España para rescatar a Ashley Graham, hija del presidente de Estados Unidos. Ahí descubre que los aldeanos están infectados por un parásito llamado las plagas, bajo el control de un culto llamado los Iluminados. Se enfrenta a enemigos más inteligentes, organizados y agresivos, agregando a esto una jugabilidad revolucionaria, la cámara sobre el hombro, con apuntado manual, un ritmo más enfocado en la acción, pero aún con gestión de recursos, inteligencia artificial avanzada, los enemigos te rodean, se comunican y te emboscan, múltiples jefes, sistema de mejora de armas y la implementación del mercader, Quick Time Events, cinematográficos para cinemáticas y combates. Tuvo una recepción increíble, vendió 11 millones de copias entre todas sus versiones y fue ganadora de múltiples premios Juego del Año 2005. Incluso influenció directamente en juegos como Gears of War, Dead Space, The Last of Us y Uncharted. Curiosidades. Se le considera el verdadero inicio de la era moderna del Resident Evil. El doblaje original del culto está lleno de frases en español latino mal pronunciadas. El personaje del mercader nunca fue explicado.
Resident Evil 4 no solo reinventó la saga, sino que reinventó un género entero. Pasó de ser otro juego de zombies a convertirse en una referencia para toda la industria, y preparó el terreno para que Capcom experimentara más. Resident Evil 5. Acción y bioterrorismo. Después del éxito de Resident Evil 4, Capcom decidió redoblar la apuesta con un juego con más acción, más enemigos, más explosiones y la opción de un cooperativo online. La intención era clara, no buscaban un juego de terror atmosférico, sino una película de acción jugable, pero este giro trajo consecuencias. Su desarrollo cambió con un motor gráfico nuevo llamado MT Framework, usado también en Lost Planet y en Dead Racing. Fue el primer Resident Evil en HD real. El juego fue dirigido por Yasuhiro Ampo y producido por Jun Takeuchi, que venía de Lost Planet. El juego marca el regreso de Chris como protagonista central. Es enviado a Kyushu, un pueblo ficticio de África, para detener el tráfico de armas bioorgánicas. Se le asigna una compañera local, Sheva Alomar, experta en combate. Durante la misión descubren la propagación de un virus basado en las plagas llamado Uroboros. Los enemigos ya no son zombies ni aldeanos infectados, sino que son Majini, humanos con control parasitario, que usan armas, manejan vehículos y atacan en hordas. Enemigos gigantes, voces con quick time events, persecuciones, helicópteros, barcos, laboratorios y volcanes. Una experiencia que se asemeja más a un Call of Duty que a un Resident Evil. El cooperativo de este juego tiene dos opciones: solitario, con una IA que maneja Sheva, en pantalla dividida, o directamente online. Compartir munición, resolver puzzles, levantar puerta entre los dos y cubrirse mutuamente. Esto generó un cambio en el juego. Ya no estaba la tensión de jugar solo, sino la coordinación para acabar con hordas de enemigos. Un shooter de acción cooperativo con tintes de survival horror. Recepción. El juego vendió más de 8 millones de copias, muy exitoso comercialmente, pero las críticas fueron divididas. Los gráficos, el combate fluido y la posibilidad de cooperativo fueron aciertos de Capcom, pero del otro lado se encontraba la pérdida total del terror. La IA de Sheva era deficiente en solitario y el ritmo del juego era desigual, acción sin descanso y poca exploración. Resident Evil 5 es el punto donde la saga abandona el terror y se convierte en un thriller de acción, perdiendo parte de su esencia original pero ganando audiencia nueva. Para los más veteranos marcó la etapa en la que Resident Evil dejó de dar miedo, pero todavía no tocaba a fondo. El exceso que casi mata la saga. Resident Evil 6. Después del éxito comercial que fue el anterior juego, Capcom creyó que cantidad era mejor. El resultado de esto fue el intento de hacer un blockbuster interactivo que quiso abarcar tanto que se olvidó de lo que hacía especial a Resident Evil. El juego se dividió en 4 campañas distintas, cada uno con su propio estilo, personaje y tono. Leon y Elena Harper. Esta campaña fue la más cercana al survival horror, con escenarios oscuros, zombies lentos, ambiente de universidad y pueblo, aunque manteniendo explosiones y quick time events exagerados. Chris Redfield y Pierce Nivans. Acción militar, estilo juego de guerra, soldados, tanques, helicópteros y ametralladoras pesadas, dejando atrás el terror y siendo disparos masivos. Jake Mueller y Jerry Birkin. Jake es el hijo de Wesker, con poderes, una mezcla de acción cuerpo a cuerpo, persecuciones y espionaje. Jerry regresa adulta como un agente del gobierno. Ada Wong. Una campaña en solitaria, con puzzles y sigilos que conecta con todas las demás narrativamente. Este juego intenta contar una historia global con escenarios en Estados Unidos, China y Europa del Este. El nuevo virus, llamado C-Virus, causa mutaciones y genera enemigos como Jabo, soldados mutantes semi-inteligentes y jefes que cambian de forma varias veces. La historia trata de atentados bioterroristas globales, conspiraciones gubernamentales, venganza personal, redención y destino. Pero todo está contado con cinemáticas excesivas, clichés y confusión narrativa que termina haciendo todo más confuso. El sistema de combate cuerpo a cuerpo fue ampliado, incluyendo esquives, coberturas y tiros desde el suelo, quick time events constantes con munición y recursos abundantes, borrando toda pizca de terror, dejando de lado el término survival horror, siendo una historia desbalanceada con exceso de personajes, subtramas y giros forzados. A pesar de su desastre narrativo, el juego vendió más de 10 millones de copias, pero fue criticado duramente por los fans y la prensa por ser un juego que se olvidó de lo que era, y tildando a la empresa de tener una crisis de identidad. Tiempo después, Capcom reconoció internamente que habían perdido el rumbo y tenían que regresar a las raíces del terror.
Esto llevó a una pausa prolongada en la saga principal y un cambio radical de enfoque para el futuro. El fracaso creativo obligó a Capcom a escuchar a sus fans, repensar la saga desde cero y reconstruirla. Eso nos llevó unos años después a Resident Evil 7, el renacimiento del miedo. Tras el desastre crítico que fue Resident Evil 6, sabían que tenían que reinventar la saga o dejarla morir. El juego comenzó como una demo de realidad virtual llamada Kitchen, que se mostró en secreto en 2015, sin relación aparente con la saga. La recepción fue tan fuerte que se decidió construir un nuevo juego a partir de esa demo. Capcom creó el RE Engine, un motor gráfico nuevo enfocado en el realismo, iluminación y terror inmersivo. El líder del proyecto fue Koji Nakanishi y tuvo inspiraciones en Texas Chainsaw Massacre, The Evil Dead y P.T. La historia se desarrolla en una única locación principal, la casa de los Baker y sus alrededores. En un entorno opresivo y claustrofóbico, Ethan es el protagonista de este juego y debe sobrevivir resolviendo puzzles, buscando recursos y enfrentando enemigos. Por primera vez en la saga se implementó la vista en primera persona, buscando una inmersión total. Esto dividió las opiniones al principio, pero fue clave para la tensión y el miedo que el juego logra transmitir. Los enemigos son más humanos, siendo conformados principalmente por la familia Baker. Los monstruos se llaman Molded y son creados por un virus llamado mutágeno, desarrollado por la corporación The Connections. El juego volvió a su estilo survival horror, teniendo que gestionar recursos, con puzzles clásicos con llaves y objetos, exploración profunda y backtracking, guardado manual con cintas de cassettes y tensión constante con sustos medidos. El juego se lanzó el 24 de enero de 2017 para PlayStation 4, Xbox One y PC, vendiendo más de 12 millones de copias y siendo muy bien valorado por los fanáticos y las páginas de juegos. Resident Evil 7 no solo salvó la saga, la reinventó, recuperó el miedo, la exploración, introdujo una nueva mitología y demostró que Resident Evil podía evolucionar sin traicionar su esencia. Este fue el punto de quiebre positivo y sentó las bases para lo que sería su consolidación, Resident Evil Village. Capcom decidió mantener la perspectiva en primera persona pero ampliar la escala. Dirigido nuevamente por Koji Nakanishi y con producción de Tsuyoshi Kanda, ambientado 3 años después del anterior juego, Ethan intenta rehacer su vida con Mia y su hija Rose, pero Mia es asesinada por Chris, que interrumpe en su hogar. Él y su hija son secuestrados, y Ethan despierta en medio de un pueblo nevado y en ruinas, rodeado de criaturas salvajes llamadas licántropos. Pronto descubre que su hija fue dividida en frascos por una figura mística, Madre Miranda, una líder casi divina del lugar. Para salvarla, Ethan debe enfrentarse a los 4 señores que dominan la aldea bajo Miranda. Lady Dimitrescu, una vampira de 2,90 m en un castillo gótico lleno de lujos, trampas y sus 3 hijas. Donna Beneviento, una medium que controla una muñeca. Su mansión es terror psicológico y puzzles donde no se pueden usar armas. Salvatore Morò, un monstruo mutante deforme que vive en un pantano y representa la decadencia grotesca. Y por último, Karl Heisenberg, un científico loco con poderes magnéticos. Su fábrica es un infierno industrial lleno de abominaciones mecánicas. Cada sección tiene un tono distinto, lo que da una experiencia variada y más dinámica. Su recepción fue un éxito total, vendió más de 10 millones de copias y su crítica fue muy positiva. Combinó lo mejor de lo viejo y nuevo del Resident Evil con una renovación estética, un cierre narrativo que preparó el terreno para un futuro con Rose que tal vez veremos en Resident Evil 9.